Este presidente ilegítimo que tenemos e irresponsable, si sube el gas por allá en el mercado internacional, ellos vienen y suben. Es con el dinero de nosotros. Él subsidia ese gas. Que quiénes son los responsables de que ese gas licuado de petróleo sea tan caro, que le llegue tan caro y de tan mala calidad. Tiene que ver es la llama, la intensidad de la llama, el rendimiento de este gas licuado de petróleo, la calidad. Y usted puede medirla. Pero eso no es lo peor. Es con el dinero de nosotros que se subsidia ese gas, que monopoliza el GLP. No solamente comercializa el GLP, también comercializa gasolina, también comercializa gasoil, todos los combustibles. El mismo grupo que está sobrevaluado, el GLP y la República Dominicana, que tenemos que pagarle nosotros de nuestro dinero un subsidio que ya sobrepasa los 80,000 millones de pesos. República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de esta poderosa plataforma. Somos de Último Minuto, tu matutino, el matutino del país. Este es su espacio. Sean todos bienvenidos al matutino del país de Último Minuto. Canal 6, canal, una señal a nivel nacional e internacional que todos los días nos reportan sintonía. Gracias a todas las personas que se hacen eco de nuestros comentarios. Gracias a los críticos, la crítica destructiva, la crítica constructiva. Todas las críticas son buenas. Hablen, pero que hablen. El problema está si dejan de hablar. Ahí sí hay problema. Yo soy Rodolfo Santos. Sígueme en todas las plataformas digitales como Rodolfo Santos Méndez. Excepto en X, ahí estoy como Rodolfo Santos M. Hoy, como cada viernes, con nosotros aquí, la metralla, y que Luisa Sánchez dice, el doctor Iván Silva debe estar ahí todos los días. Buenos Doctor, días. ¿cómo está? Buenos días, Rodolfo. Buenos días. Muy contento, muy feliz de estar por acá, pues compartiendo estos minutos, pues con toda la teleaudiencia de El Matutino del País, su espacio. Sí, nos sentimos también agradecidos de que las personas pues interactúan con nosotros, no solamente en el momento del programa, sino también en las redes sociales. Nosotros pues en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Iván Silva RD, todas, es decir, Facebook, Instagram, YouTube, Iván Silva RD. Doctor, es bueno resaltar, cuando usted señala, la gente habla con nosotros en las redes sociales, que para mí, para la gente las redes sociales es la vida real, la gente se indigna en las redes sociales, pero las redes sociales eso es otro canal más, así como en su momento fue una innovación el telegrama, fue una innovación el teléfono, la televisión, la radio. Las redes sociales también son otro medio de conectarnos, de interactuar. Y actualmente un canal donde a mucha gente se le llega de manera rápida y que hay una comunicación bidireccional, y eso alimenta el debate, siempre y cuando se haga en una línea de respeto. Usted puede... Nosotros tenemos diferentes criterios sobre diferentes temas. Usted puede tener un criterio totalmente diferente y eso no lo hace usted ni mejor que yo, ni yo mejor que usted. Simplemente usted emite su posición y de esa manera uno puede enriquecer los diferentes debates. Y hago la aclaración porque hace unos días algunas personas se sintieron mal, no por mí, sino por mi futuro en los medios de comunicación, a yo hablar directamente de algunas asociaciones que hay entre comunicadores y asociaciones que hay entre empresarios de la comunicación, que no son empresarios de la comunicación, sino más bien que son empresarios políticos que utilizan los medios de comunicación como vía de presión y de manipulación. Entonces, uno está aquí, y yo sé que el doctor se va a sentir también muy representado con este breve comentario. Uno está aquí hasta que uno puede estar aquí, en este medio, esta plataforma que nos ha brindado la oportunidad, gracias al CEO del grupo de Último Minuto, a los Foque Media, y a Héctor Romero, que nos dio la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes.
El día que eso no pueda ser posible y que no se pueda seguir haciendo este trabajo que se hace, usted puede estar seguro que uno va a ir a otro sitio o si no, como le digo yo a un amigo mío, mira, yo estoy hasta habilitando una habitación que tengo en mi casa desocupada, la que le dicen la habitación de los regueros, para ver si un día, porque yo sé que mi discurso un día me va a llevar ahí, porque las cosas a la gente le gusta que se la maquillen, a la gente le gusta que le hablen mentira, y lo que le gustan son los comunicadores y los políticos populistas y demagogos. ¿Para qué? Para seguir comiendo espagueti con pan. Entonces yo te hablo las cosas para que tú despiertes y para que tú interiorices lo que te estoy planteando y analice en base a lo que te estoy planteando los resultados que hemos tenido como nación, como país, como sociedad, y que en base a eso tú digas, concho, pero esta persona está diciendo algo con sentido, déjame ver. Cuando viene a ver, hay una conexión entre lo que estamos viviendo nosotros como sociedad y lo que él está comentando. Y eso es lo que yo trato de buscar aquí, de que al final a ti te quede algo de lo que nosotros conversamos aquí todos los días, y que uno se prepara para traerle un comentario de una manera u otra, para enriquecer el debate, y que aquí en De Último Minuto, en el matutino del país, tú encuentres un contenido en relación a eso totalmente diferente a la cháchara bananera que el pueblo dominicano está acostumbrado a consumir. Yo no quiero que me vean 18,000, 35,000 en vivo, 2 millones en vivo, 3 millones. Yo creo que se queden 5, pero 5 que entiendan lo que está pasando y la situación que está el país, y por qué tenemos 70 años de vida democrática después del problema del ajusticiamiento de Trujillo, y seguimos teniendo los mismos problemas, pero tú sigues comiendo espagueti con pan. El doctor Iván Silva con nosotros aquí en el día de hoy, como cada viernes tiene la apertura de este espacio. Doctor, muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias a todos ustedes. Tal y como tú dices, Rodolfo, lo hacemos con todo el corazón, con toda el alma. Es decir, todos estos comentarios, todos estos análisis que hacemos de lo que acontece en nuestro país y de las cosas que verdaderamente le importan a la población dominicana, pues sí, lo hacemos de corazón, no lo hacemos con ningún tipo de interés, y como dice Rodolfo, estaremos aquí hasta que este medio pues nos lo permita. Pues nosotros hoy trajimos un tema que es de sumo interés para todos los dominicanos, y es la energía, es decir, los productos que producen energía, es decir, los combustibles, ¿verdad? Tenemos la gasolina, tenemos el gasoil, tenemos el gas natural, tenemos la gasolina de avión, tenemos la gasolina para carros de lujo, tenemos también el GLP, el gas licuado de petróleo. Déjenme decirles que de todos estos combustibles, pues el que más se utiliza, el que más se consume en la República Dominicana, adivinen cuál es. No es el gasoil, señores. No es la gasolina el que más se consume. Es el gas licuado de petróleo. ¿Pero qué es el gas licuado de petróleo? Es una combinación entre propano y butano. Dos gases, ¿verdad? Esos gases son volátiles. Hay un 60% de propano y un 40% de butano. Es así como debería ser la composición del gas licuado de petróleo. ¿Y qué se hace? ¿Qué se hace con el gas licuado de petróleo? Pues nosotros lo utilizamos para el transporte. Es decir, hay muchos vehículos de transporte, especialmente los taxis en la República Dominicana, que utilizan gas licuado de petróleo. Y hay también la utilización para los hogares, señores. Para los hogares, el gas que usted usa para su estufa, el gas que se usa mucho en los edificios de lujo, en los edificios de las grandes metrópolis, para calentar el agua, para usted cocinar. Entonces, ese gas es vital para cada uno de nosotros. Pero lo que ha sucedido con él es que en los últimos 5 años, ha ido aumentando de precio
de una forma exagerada. Es tan exagerada que nos afecta de manera directa a cada uno de nosotros. Pero le afecta más, como siempre, a la clase más desposeída, a la clase más pobre. Desde el 2020 hasta el 2025, este gas licuado de petróleo ha aumentado más de 50 pesos. En la pandemia sobrepasó los 100 pesos y ya lo tenemos en unos 137, en unos 140 pesos, porque fluctúa muchísimo este gas licuado de petróleo, tanto en los mercados nacionales como también en los mercados internacionales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan caro el gas licuado de petróleo? ¿Por qué un gas como este, pues que lo utiliza todo el mundo? Es decir, aquí no existe un solo hogar que no utilice gas licuado de petróleo. Es decir, todos los hogares. Hay gente que lo utilizan doble, uno lo utilizan para calentar, otro para calentar y cocinar, y otros solamente lo pueden utilizar para cocinar. Pero todo el mundo lo usa. Es decir, es el gas que más se consume en la República Dominicana. Entonces, ¿hasta dónde es que queremos llegar? ¿Por qué es tan caro? Esa es la pregunta. ¿Por qué tenemos que pagar tanto por este gas? Este gas se comercializa de dos formas, se vende de dos formas. Tenemos de una forma, pues, que se vende por litro, por galón, y tenemos la otra que se vende por peso. Se supone que para la utilización de transporte debe venderse por litro, pero para el consumo de nuestros hogares debe venderse por peso, es decir, el peso de cada uno de los cilindros, el cilindro pequeño, el cilindro mediano, el cilindro grande. Así es como se debe vender ese GLP, como se vendía antes, como se vendía en los tiempos de Trujillo. Es decir, en los tiempos de Trujillo, usted iba con su tanquecito, en los tiempos de Balaguer, usted iba con su tanquecito, iba a la estación de gas, lo colocaba en un peso, y entonces la persona encargada le ponía el gas y se lo pesaba, y usted lo compraba por peso, ¿verdad? Como debe ser, por peso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un país muy caliente, y ese gas, a medida que aumentan las temperaturas, es lo que hace que se ensancha. El volumen aumenta, pero el peso no. El peso no puede aumentar, no importa que usted lo caliente o lo enfríe, como quiera que usted lo ponga, el volumen no, el peso no va a aumentar, solamente aumenta el volumen. Pero en República Dominicana, de una manera extraña, de un momento a otro, el gas se dejó de pesar. Es decir, se desaparecieron los pesos en las estaciones de gas, de dispendio de gas, y empezó a venderse por volumen, ¿verdad? Y entonces le echan el precio del litro, el precio del galón en la República Dominicana anda pues en unos 137 pesos. Es sumamente caro ya, de 137 pesos, pero además de eso, el gobierno dominicano, es decir, nosotros con nuestro propio dinero, para que ustedes entiendan, que no es Luis Abinader, ni es fulanito de tal, ni es el hombre de la fórmula. Ustedes recuerdan ahí, Tobiso, no, el señor de la fórmula. El señor de la fórmula, no son ellos. Es con el dinero de nosotros, el dinero de los presupuestos, que se subsidia ese gas, para que no le llegue más caro de lo que le llegue a sus hogares, y que la gente no se revoltee, y que la gente no se incomode, y que la gente no se fastidie con este asunto de la elevación del precio del GLP, que nos afecta a cada uno de nosotros. Entonces el gobierno viene y subsidia. Y de subsidios, señores, desde el 2021 hasta el 2025, adivinen cuánto dinero nosotros hemos pagado de subsidio de este gas. Hemos pagado más de 80,000 millones de pesos. Oigan bien, nosotros, para que el precio del gas no nos llegue más caro de lo que nos llega a nuestros hogares, el gobierno, es decir, Luis Abinader y el señor de la fórmula, Ito Bisonó, han cogido del dinero de nosotros y se lo han pagado, le han subsidiado, han cogido una parte del precio, ¿verdad? Para que no nos llegue así a cada uno de nosotros. Han cogido parte de ese precio
y lo han pagado del dinero de nosotros. Es decir, nosotros estamos pagando, lo pagamos caro y también tenemos que pedir prestado para que no nos llegue más caro el gas licuado de petróleo a nuestros hogares. Para que ustedes entiendan qué es lo que está sucediendo aquí. No es un dinero que nos regalan, no. Es un dinero que nosotros tenemos que sacarlo del presupuesto de la nación para entregárselo a grupos empresariales que hoy nosotros con mucha responsabilidad los vamos a definir. Vamos a hablar sobre esos grupos. ¿Por qué el gas licuado de petróleo en la República Dominicana es tan caro? Ustedes pueden meterse ahí en ChatGPT y ustedes pueden buscar por qué es tan caro el gas natural. Pero pregúntenle, síganle preguntando a ChatGPT que quiénes son los responsables de que ese gas licuado de petróleo sea tan caro, que le llegue tan caro y de tan mala calidad. Es decir, nosotros tenemos un gas licuado de petróleo caro, pero también tenemos un gas licuado de petróleo de muy mala calidad. ¿Cómo usted sabe que ese gas licuado de petróleo es de mala calidad? Bueno, usted lo único que tiene que ver es la llama, la intensidad de la llama, el rendimiento de este gas licuado de petróleo, la calidad. Y usted puede medirla en su mismo gas. Usted se da cuenta, este gas no me rindió. Mire, yo pagué 500 pesos para que me le echaran a ese tanquecito y ese gas no duró nada. ¿Por qué no le duró nada? Por eso, porque si la proporción que tiene que haber entre el propano y el butano, o si se le mete algún otro gas, que a veces le meten aire, para que ustedes entiendan, a ese gas licuado de petróleo le pueden poner aire, y ese rendimiento de la llama, ese calentamiento que usted necesita para cocinar sus alimentos, pues usted va a durar más tiempo para que se caliente el aceite, usted va a durar más tiempo para que se cocine el locrio que usted hizo, el sancochito que usted hizo. Todo eso le va a costar más tiempo y le va a costar también mucho más dinero. Ahora, el precio, señores. ¿Por qué el precio? ¿Por qué así? ¿Por qué tan caro? Bueno, eso es muy sencillo. Ustedes recuerdan, ustedes conocen algo que se llama la ley de monopolio. Aquí hay una ley, se llama ley antimonopolio. La ley antimonopolio es que no exista una sola compañía o un solo grupo de empresarios unidos que manejen un solo producto. En República Dominicana, esa ley se la pasan por no se sabe dónde las autoridades. Esa ley aquí no se cumple, señores. Y mucho menos con el gas licuado de petróleo, porque aquí nosotros tenemos un grupo empresarial que es el que maneja todo lo que tiene que ver con el gas licuado de petróleo. Con el gas que le llega a usted a su casa para usted cocinar. Y es el Grupo Martí. El Grupo Martí es el que tiene Tropigas, Propagás, Natgas, todo lo que tiene que ver con gas. Esa gente son las que lo manejan. Pero fíjense que estos grupos, este grupo empresarial que monopoliza el GLP, no solamente comercializa el GLP, también comercializa gasolina, también comercializa gasoil, también todos los combustibles, el mismo grupo. Pero fíjense que no se queda ahí. Él también es el que lo importa. Es decir, él lo compra en el exterior, porque aquí no se produce eso, lo compra en el exterior, lo trae, es decir, ese flete de traer el gas licuado de petróleo, ellos también son los que lo hacen. Pero usted no puede traerlo en el barco y del barco llevárselo a la casa a la gente. No, eso no se puede. Usted tiene que almacenarlo. Y eso también tiene un costo. Es decir, el transporte tiene un costo. El almacenamiento también tiene un costo. Y el almacenamiento también es de ellos. Fíjense, qué interesante. Ellos lo traen. Ellos también lo almacenan. Y eso es de ellos. Y la distribución, fíjense, el mismo grupo también lo distribuye. También del mismo grupo es que le llevan a usted el gas a su casa. Las empresas que consumen ese gas, los hogares que consumen ese gas, todo, ellos también hacen todo ese negocio. Y es a ellos también que usted tiene que pagarle el gas licuado de petróleo más caro del mundo. Está entre los gases, entre la comercialización más cara del mundo. Si usted le suma lo que el gobierno paga de subsidio, es uno de los GLP más caros del mundo. Además de que no se le vende por peso a la ama de casa, sino que se le vende por volumen.
Y cuando usted lo compra en la tardecita, que está caliente en la tierra, pues entonces el gas es así, se expande más. Es menos el gas que a usted le van a echar. Así que trate de comprarlo en la mañana. Pero esa no es la solución. Esa no es la solución. La solución es que se aplique la ley de que una sola empresa no puede manejar un artículo X. Porque eso se llama ¿cómo? Se llama monopolio. Y el que monopoliza un producto, ¿qué hace? Que cada día quiere ganar más y le pone el precio que le da la gana. Y tienen tanta suerte esta gente que el gobierno dominicano, este presidente ilegítimo que tenemos e irresponsable, coge y ya le ha entregado a esta gente solamente de subsidio más de 80,000 millones de pesos. Esta gente no asume ningún tipo de riesgo en la comercialización. Si el gas sube o baja en los mercados internacionales, esta gente no asume ningún precio. Ellos simple y sencillamente lo suben. Ellos pueden tener almacenado ahí miles de galones, pero eso no importa. Si sube el gas por allá en el mercado internacional, ellos vienen y suben el que tienen almacenado ahí, y el gobierno, para que no le suba a cada uno de nosotros, coge del dinero nuestro y se lo entrega a estos grupos empresariales. Pero eso no es lo peor de este grupo empresarial. Lo peor de este grupo empresarial es que está asociado a un grupo empresarial haitiano que está ligado íntimamente, según el gobierno canadiense, íntimamente a las bandas terroristas en Haití. Es decir, este grupo que ustedes ven aquí tiene una sociedad, hizo una sociedad en el 2011 con GV Group, es decir, con Gilbert Billo, el haitiano más rico de Haití, por un haitiano que se hizo rico en Haití con la desgracia de todos los haitianos y auspiciando las bandas terroristas que usted ve ahora, que anda por ahí, o que tiene 5 años ya, el presidente Luis Abinader pidiendo en las Naciones Unidas, pidiendo una intervención, para una intervención militar, para ellos subyugar esas bandas terroristas en Haití. Es decir, este grupo que maneja, señores, el gas licuado de petróleo, hizo una sociedad en el 2011 con el grupo que auspicia las bandas terroristas en Haití. Si tiene un monopolio del GLP en la República Dominicana, ellos se meten 80,000, se han metido ya 80,000 millones de pesos de subsidio. Nos tienen el gas más caro del mundo, y también encima de eso están asociados a Gilbert Billo, que es el haitiano acusado por auspiciar bandas terroristas en Haití. Y aquí no pasa absolutamente nada. Ese señor Gilbert Billo no solamente eso ha hecho en la República Dominicana, sino que también su hijo Rubén Billo ha colocado en el mismo Palacio Nacional al señor Pablo Portes, a su CEO. El CEO de GV Group es Pablo Portes. Y a Walkiria Camaño la ha colocado, es decir, el presidente Abinader lo ha colocado en Ingeniería y Minas, exactamente como viceministra de los hidrocarburos, es decir, de ese comercio, de ese negocio, del GLP que yo le estoy hablando, que está monopolizado, que está sobrevaluado, el GLP en la República Dominicana, que tenemos que pagarle nosotros de nuestro dinero un subsidio que ya sobrepasa los 80,000 millones de pesos. Esa asociación de un haitiano terrorista con grupos empresariales en la República Dominicana está metida en el Palacio Nacional, defendiendo los intereses de ellos mismos, no los intereses de los dominicanos, no, los intereses de ellos mismos, los intereses de su negocio, de la gasolina, del gasoil, del GLP, del gas natural, de la gasolina de avión, de la gasolina de los carros de los ricos, de los carros deportivos. Todo eso lo manejan los mismos grupos en la República Dominicana en sociedad con un grupo haitiano que es el que auspicia las bandas terroristas en Haití. Ese mismo grupo que auspicia la banda terrorista en Haití está colocado en el Palacio Nacional.
a través de Pablo Portes, a través de Walquiria Camaño, colocado en este gobierno desde el principio. El primer nombramiento, señores, que hizo Luis Abinader fue el de Pablo Portes, ahí junto con él, para que le diga cómo es que debe manejar las finanzas en la República Dominicana. Y ahí anda Rubén Billo, el hijo de Gilbert Billo, anda por ahí tirándose fotos en el Palacio Nacional, como que ese Palacio Nacional es de los haitianos. Para que ustedes puedan entender, señores, qué es lo que está pasando aquí en este país. Pagamos la gasolina más cara, pagamos el gasoil más caro, pagamos el GLP más caro. Y encima de eso, en esa sociedad de dominicanos con el terrorista haitiano, parte del staff del terrorista haitiano están metidos en el Palacio Nacional haciendo y diciendo cómo es que se debe comercializar los combustibles en la República Dominicana y cómo se deben manejar las finanzas en la República Dominicana. Eso ha hecho este gobierno, y así están constituidas las sociedades empresariales que manejan el combustible en la República Dominicana. Ya ustedes pueden ver ahí las razones por las cuales nosotros los dominicanos estamos sufriendo, pagando el GLP más caro de la bolita del mundo, la gasolina más cara de la bolita del mundo, el gasoil más caro de la bolita del mundo. Todo lo que tiene que ver con combustible, nosotros lo tenemos que pagar en exceso porque hay un monopolio de toda la comercialización, desde la compra, es decir, desde el cambio de los dólares para usted comprar en los mercados internacionales los combustibles, el transporte hacia la República Dominicana, el almacenamiento en la República Dominicana y la distribución de ese combustible en la República Dominicana está eminentemente monopolizado. Y encima de eso, de que son empresarios dominicanos, están pues ligados íntimamente con empresarios haitianos que auspician bandas terroristas en Haití. Lo que viene el presidente desde el 2020 yendo a todos los foros internacionales y pidiendo intervención de la ONU para que se mitiguen y para que se controlen esas bandas terroristas en Haití. Él mismo coloca al que auspicia las bandas terroristas en Haití y le da el permiso para que sea el que maneje el precio de los combustibles en la República Dominicana. Coloca a los empleados del terrorista, los coloca en el Ministerio de Ingeniería y Minas, en el Departamento de Hidrocarburos, señores. El mismo presidente de la República, el que le está subsidiando. Entonces agarra encima de eso y le subsidia a ese terrorista, le subsidia los combustibles. Para que nosotros no tengamos que pagarlo tan caro, pero cuando es un subsidio y los cuartos son de nosotros, seguimos pagándolo caro, seguimos pagándolo igual, simple y sencillamente para que estos grupos se beneficien día tras día y que se hagan cada vez más ricos. Pero lo peor de esto no es eso, señores. Fue que ustedes entiendan, eso no es lo peor. El terrorismo, el monopolio, la sobrevaluación de los combustibles, no es lo peor nada de esto. Es que esta gente, los beneficios que ellos tienen, esos subsidios que se le dan, pues también lo colocan en paraísos fiscales. Es decir, ese dinero no entra al Estado Dominicano. Esta gente tampoco paga impuestos. Tienen un sinnúmero de compañías offshore y cuentas en el exterior, en paraísos fiscales. Y todo ese dinero que nos cogen a nosotros, que nos sobrevalúan, que nos roban a nosotros, todo ese dinero llega a parar allá a esas cuentas que ellos tienen en Panamá, en Islas Caimán y en otros lugares de paraísos fiscales, inclusive hasta en Estados Unidos. Y ahí, pues, estos individuos cada día lo único que hacen es sentarse y mirar su computadora de cómo estos gobiernos fatales que nosotros hemos tenido cogen el dinero del pueblo y se lo depositan en sus cuentas offshore, en sus cuentas de paraísos fiscales, para que ellos se hagan cada vez más ricos con la desgracia de cada uno de los dominicanos. Señores, analicen esto. Tenemos el haitiano más rico del mundo, metido en la República Dominicana, metido en el Palacio Nacional,
pero que se ha hecho rico con la desgracia de los haitianos. Ahora él está manejando, junto con grupos empresariales dominicanos, manejando el combustible en la República Dominicana. Y nuestro presidente, el presidente que está pidiendo en la ONU una intervención para la banda terrorista, lo tiene en el Palacio Nacional, él mismo lo nombra. El mismo presidente de la República, Luis Abinader, lo nombra. Y lo tiene ahí. Y ese señor, encima de eso, el dinero que nos coge a nosotros, no se deposita en las bóvedas de nuestros bancos. No paga impuestos. Eso va a paraísos fiscales. ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Cómo ustedes interpretan eso? A nosotros nos gustaría escuchar sus comentarios y a ver qué ustedes piensan. Adelante, Rodolfo. Doctor, ahí que usted, para completar el comentario, ahí que usted habla del combustible, me gustaría saber su apreciación de cuál sería el precio que debería estar verdaderamente vendiéndose el combustible, principalmente la gasolina y el gas licuado de petróleo, que es el que, como usted señala, usa todo el mundo. ¿Cuál usted entiende que es el precio? ¿Por dónde usted, según los estudios que usted tiene, según las investigaciones que usted tiene, los datos a los cuales usted ha tenido acceso? Mira, nosotros cuando estábamos en el Senado de la República, hicimos una intervención desde el Senado hablando de esto, porque una de las promesas que hizo el presidente Abinader fue la modificación de la ley de hidrocarburos. Inclusive en una de sus ponencias, de sus ponencias que hizo en el Congreso de la República, habló de que se iba a modificar la ley de hidrocarburos. ¿Para qué? Para evitar este asunto de los monopolios, para evitar este asunto de la sobrevaluación, para evitar este asunto de nosotros tener que estar cogiendo de nuestro dinero para subsidiar los hidrocarburos. Nunca se hizo la modificación de la ley, para que ustedes entiendan. Lo prometimos antes de llegar al poder, se prometió estando en el poder la modificación de la ley y nunca se cumplió. El presidente nunca lo cumplió. Entonces, nosotros nos fuimos al Tribunal Constitucional y depositamos una instancia en el Tribunal Constitucional referente única y exclusivamente a la gasolina. Pero la gasolina, quienes más la consumen, pues son la clase media alta y los motoconchos en la República Dominicana. Esos son los que más consumen gasolina en nuestro país. Los motoconchos primero, esos son los que más consumen, los motoconchos, y después está la clase media y la clase media alta en el consumo de gasolina. Pero los impuestos que se le han ido colocando a través de los años a la gasolina, especialmente al galón de gasolina, señores, sobrepasan los 70 pesos. Es decir, quítenle a lo que le cuesta el galón de gasolina a usted ahora mismo, quítele 70 pesos de impuestos inconstitucionales que se le han colocado a la gasolina. Para que ustedes entiendan a cuánto debería ser el precio del galón de gasolina en la República Dominicana. Pero ahí está sacándose la ganancia y todo. Sí, eso es solamente de los impuestos inconstitucionales, Rodolfo. Cuidado. De los inconstitucionales nada más. De lo que nosotros entendíamos que eran inconstitucionales, que los fuimos sacando uno por uno. Pero la gasolina tiene impuestos hasta para beneficiar a sectores de transporte. Rodolfo, métele 5 pesos a este, ponle 2 pesos a aquel, ponle 7 pesos a aquel, decir, ponle 20 pesos aquí. Marte, todo el mundo, toda esa gente. Por eso que tú ves que están callados. Juan Ubiere. Por eso que tú lo ves que esa gente. No, Juan Ubiere, muy bueno. Esa gente. Juan Ubiere no se presta a eso, doctor. Óyeme, esa gente. Antonio puede ser, Antonio, un hombre tiene que ayudar a muchas personas. Antonio, después. Buen muchacho, Antonio Marte. Después que se hicieron, señores, que se colocaron esos impuestos inconstitucionales al galón de gasolina, ustedes no se dieron cuenta, señores, que se acabaron las protestas. Ya no se protesta en este país por el alto precio del combustible, de la gasolina, ni del gasoil, ni del GLP, nada de eso. Porque encima de eso, a esta gente... ¿Usted sabe cómo se llama eso, doctor? Una película que comienza, Jean-Claude Van Damme presenta Pagar o Morir. Pagar o morir, así es. Sí. Pero no solamente que le colocaron esos impuestos y esos impuestos se lo dan a los transportistas, no. Sino que también le subsidian a ellos. Si se cogen un bono, ustedes no han visto los bonos, bono gas, bono de gasolina, bono de todo. Aquí hay bono de todo, señor. Doctor, entonces, ¿qué pasó? Usted mencionaba a mi gran amigo Ito Bisonó, que es el ministro la fórmula de Ito Bisonó y Comercio. ¿Qué ha pasado con el gran amigo Ito Bisonó,
que habló de una formulita y no ha podido en 5 años implementar la formulita. ¿Qué usted cree que ha pasado? Mira, nosotros andábamos para arriba y para abajo con el señor Hito Bisonó haciendo campaña. ¿Usted andaba con la formulita? Sí, yo andaba con la fórmula en la mano, haciendo campaña en el 2020. Ahí andaba yo con mi fórmula. Doctor, no, Hito, la fórmula, Hito, la fórmula. Usted no le ha pedido perdón al país. No, yo le he pedido perdón todos los días de mi vida. Le pido perdón porque me equivoqué. Ahora, estando ahí en el gobierno y estando ahí en el Congreso, nosotros nos dirigimos al Tribunal Constitucional tratando de aplicar la fórmula de Hito. Parte de la fórmula de Hito, señores, era esa: quitar los impuestos inconstitucionales a los hidrocarburos en la República Dominicana. Quitarle esos impuestos. Esa era parte de la fórmula de Hito, porque yo conozco la fórmula de Hito. Lo que pasa es que cuando Hito llega al ministerio, a él se le olvidó la fórmula. La fórmula se transformó. Se le transformó en la mente la fórmula a Hito. Y nosotros entonces decíamos, pero ven acá, no se hizo la modificación de la ley de hidrocarburos como lo prometió el presidente Abinader. La fórmula de Hito, que era quitar los impuestos inconstitucionales que tenía la gasolina, que tenían los otros hidrocarburos, pues nadie lo quiere hacer. Y nosotros cogimos para el Tribunal Constitucional y pusimos una instancia, porque los impuestos a los combustibles no lo puede poner 3 grupos de empresarios. Ustedes se imaginan qué bueno es así, que los empresarios que manejan, que compran el combustible en el exterior, que lo transportan aquí, que lo almacenan aquí y que también lo distribuyen, es decir, que tienen todo ese monopolio, que encima de eso ellos también le pongan los impuestos, que ellos le colocan los impuestos para su propio beneficio o para beneficiar grupos de ellos. Ustedes se imaginan una cosa como esa, y que eso no tenga nada que ver con el Congreso de la República. Es decir, que los senadores, los diputados, el Congreso de la República no sea el que coloque los impuestos en beneficio del pueblo dominicano. Porque se supone que cuando usted le coloca un impuesto a un artículo como ese, tan vital, tan esencial, es para usted coger ese dinero y utilizarlo para la salud, utilizarlo para hacer carreteras, utilizarlo para modificar, para hacer puentes, utilizarlo para cosas que sean beneficiosas para el pueblo. Eso es política. Eso es hacer política. ¿Verdad? Pues eso no ocurre con esos impuestos constitucionales. Esos impuestos constitucionales, señores, lo colocaron 4 tigres sentados en una mesa, ponle tanto a este, ponle tanto a aquel, y el pueblo que pague. Así fue que se hicieron los impuestos, se colocaron todos esos impuestos en los hidrocarburos. Y los precios, imagínate tú un monopolio, como lo es el Grupo Martí, que maneja todo, transporta, almacena, distribuye, hace todo lo que le da la gana. ¿Cómo tú le dices a ese grupo que no suba? Que cuando él le dice a Hito, el hombre de la fórmula, mira, el Grupo Martí le dice, mira, hay que subirle 3 pesos al gas. ¿Tú crees que Hito le va a aplicar la fórmula al Grupo Martí? No, pero usted está faltando el respeto ahí. No se la aplica. ¿Cómo el Grupo Martí le va a decir a Hito lo que tiene que hacer? No es al revés. Debería ser al revés. No, es al revés, debería doctor, ser Hito el que le dice al Grupo Martí, ustedes tienen que asumir las fluctuaciones internacionales del precio del GLP. Eso es lo que debería hacer. Es como si Hito estuviera aplicando la fórmula. Pero como Hito cuando llegó al ministerio se le olvidó la fórmula, Hito no aplica la fórmula, señores. Entonces es el Grupo Martí que le dice a Hito, subieron 4 pesos, o me lo paga de subsidio o se lo pongo al pueblo. Entonces Hito llama a Luis, los jefes de nosotros subieron el gas. No, doctor, no. Doctor, subieron el gas. Los jefes de nosotros, ¿qué hacemos, Luis? Y Luis le dice, bueno, cógelo del presupuesto. No, es que no hay cuarto ya en el presupuesto. Pues súbeselo a la gente. Por eso es que ustedes ven que el gas ha subido desde el 2020, ha subido hasta el 2025 unos 40 pesos, señores. Desde el 2020 hasta este año ha subido 40 pesos el GLP, porque lo maneja un monopolio que es jefe, que está ahí, que es asesor financiero
del Poder Ejecutivo, que es el que le dice al presidente de la República cómo se deben manejar las finanzas, cómo se debe manejar el presupuesto de la nación, a quién se le deben dirigir los dineros del presupuesto de la nación. El mismo presidente de la República lo tiene ahí, una representación de un grupo haitiano que es el que auspicia las bandas terroristas en Haití, señores. Yo no entiendo esto. Yo no sé sinceramente, señores, cómo esto es posible en la República Dominicana. Doctor, ¿y qué hacer entonces? No, yo no sé. Mira, la única manera, Rodolfo, es tirarnos a la calle, Rodolfo. Ay, cuidado. Para que le hagan caso al pueblo, porque el pueblo, señores, no es Luis Abinader que manda aquí, ¿eh? Desorden así no, doctor. No es Luis Abinader que manda aquí. Aquí no manda Luis, aquí no manda la policía, aquí no manda el ejército, aquí manda el pueblo. En los países quien manda es el pueblo. Y este abuso de subirle casi 50 pesos al GLP en solamente 5 años, y encima de eso coger del dinero del pueblo para darle más beneficios a estos grupos empresariales de dominicanos con haitianos terroristas, esa vaina nosotros no la podemos permitir. No lo podemos permitir, señores. Nosotros estamos obligados a protestar contra esto. Nosotros no podemos permitir este asunto. Y encima de eso, un tribunal constitucional que dice que estos grupos empresariales se pueden sentar en una mesa y colocarle los impuestos a los combustibles para beneficio de ellos mismos. Eso tenemos un tribunal constitucional que dijo eso, que falló. Porque Don Milton no se atrevió a fallar a favor de esa vaina, de esa vagabondería. Porque sabía Don Milton, que nos conocemos él y yo muy bien, porque él es paciente mío. Él sabía muy bien que él no podía hacer eso. Ahora, ¿quién lo hizo? Lo hizo un ganapán, un sirviente de esos grupos empresariales que está ahora ahí presidiendo el Tribunal Constitucional. Ese vino de una vez como un gallito. ¡Guau! Y aprueba eso, no, eso es constitucional. Cualquiera le puede poner impuestos a los artículos aquí, especialmente a la gasolina, a los hidrocarburos. Pónganle los impuestos que a ustedes les dé la gana, que eso no tiene que pasar por el Congreso. Así, eso hizo el Tribunal Constitucional, señores. Dijo que sí, que no tiene que pasar por el Congreso. Pónganle impuestos, todos los impuestos que ustedes quieran a la gasolina, al gasoil, al GLP. Siéntense en una mesa y decidan eso entre ustedes ahí, los empresarios, que son los que tienen que ver con eso. Los políticos no tienen que ver con eso. El Congreso no tiene que ver con eso. El Senado, la Cámara de Diputados no tiene que ver con nada de eso. Con la imposición de impuestos, imponer los impuestos a rubros como ese. Así hemos terminado, Rodolfo. Así estamos. Y vamos para la calle. Óigame bien. Vamos para la calle a protestar por esto. Doctor. Vamos para la calle. Lo vamos a hacer de forma pacífica. Sí. Porque así es como manda la ley. Respetando la ley. Por ahora lo vamos a hacer de forma pacífica. Pero si no nos hacen caso, si no nos hacen caso, si no nos atienden, las cosas van a ser diferentes. Somos de Último Minuto, tu matutino, el matutino del país. Este es tu espacio. Vámonos, señor director.